Bendecidos para bendecir. ¿Cómo están? Vamos a hacer una oración antes de compartir esta corta enseñanza. Padre, te alabo, te bendigo, te exalto. Qué maravilloso, Señor, es contar contigo. Qué maravilloso es poder adorarte. Qué hermoso, Señor, es exaltar tu nombre. Queremos honrarte y glorificarte. Pedirte que tu palabra sea viva, que tu palabra sea cumpliéndose sobre nosotros y ejecutes tu gloria sobre nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El domingo compartía con ustedes, amados hermanos, de que la bendición sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es el secreto, la intención de hacer esta declaración? Es que muchos de nosotros buscan la bendición en un trabajo, buscan la bendición en los estudios, buscan la bendición en relaciones, en muchas cosas. Pero realmente la bendición proviene de la boca de Dios. Es más, buscamos la bendición en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, en un país. Pero dice la Escritura que la bendición sale de la boca de Dios. Sí, y en el caso de Isaac que planteamos el domingo, y hoy seguimos hablando en parte de la biografía de Isaac, Dios le promete a Isaac que lo iba a bendecir. En Génesis 26, capítulo 26, versículo 11, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. Ahora, cuando la bendición viene de Dios, la bendición plantea grandes cosas. Pero antes de eso, ¿sí? Veamos si Isaac era un hombre perfecto. Dice la Escritura que Isaac habitó en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió: es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sigue diciendo: sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Ahí el rey se da cuenta que no era su hermana. Y Abimelech dijo: ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros pecado. Y allí el rey lanza un decreto: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Hay algo que puedo ir profundamente. ¿Por qué Isaac miente? Podemos decir que Isaac, tal vez a toda costa, él decía: yo tengo que sobrevivir, yo tengo que estar por encima de esta situación, porque hay una promesa sobre mí, hay una promesa sobre mí, y yo debo portarme de tal manera que esa promesa se cumpla, para que el plan o propósito de Dios se cumpla. Estoy haciendo mis comentarios, no estoy diciendo que sea así. Otra razón, el miedo. Tuvo miedo de que lo mataran, que eso es lo que dice la Escritura, por quedarse alguno con la esposa de él. Y miente, hasta que el rey de los filisteos se da cuenta, le exhorta, le llama la atención, y el rey lanza un decreto: que ninguno se atreva a meter con Isaac o con Rebeca. Qué importante. Por ejemplo, en este caso Isaac sabía la promesa de Dios, conocía la promesa de Dios, pero no conocía la actitud del rey de los filisteos, Abimelech. Sino que hizo, jugó según su juicio. Él creyó que su vida corría peligro por ser su esposa hermosa, pero no fue así. Total que
Isaac se queda en Gerar. Y el versículo 11 dice: y sembró Isaac en aquella tierra. Escuche, sembró en aquella tierra, siendo forastero. Hay gente que puede estar en este país o en alguna otra parte, en otro país, como forastero, y no hacen nada porque dicen, bueno, esta no es mi tierra, ¿qué puedo hacer? En cambio Isaac sembró, y dice la escritura que y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. En un año Isaac fue bendecido. Esa cosecha fue al 100 por 1. Mire, la clave, para mí la clave es esa intimidad con Dios, ese diario depender de Dios, esa actitud obediente que tuvo Isaac con su padre, y ese compromiso de Isaac con Dios. Sí. A veces nosotros los seres humanos ven esto como fanatismo, como, bueno, hay otras personas que han sido bendecidas o prosperadas sin esto, pero no. El hecho es que Dios había permitido que Isaac estuviese entre los filisteos, cuando los filisteos tenían un rey que era temeroso, que no quería pecado sobre él ni su tierra. Y al no querer pecado sobre él ni su tierra, los filisteos, este rey le dice a Isaac: oye, no nos engañe, que nadie los toque. Puedo decir así que cuando le preguntaron ¿quién es ella? Mi esposa, todo el mundo se hubiese echado hacia atrás, porque Dios había puesto en el corazón de ellos temor, y ese temor se mantenía allí. Total que muchas veces en ese camino a la promesa de Dios o al cumplimiento de las promesas de Dios, muchas veces pretendemos ayudar a Dios, buscamos preservar nuestras vidas a nuestra manera, pero Dios tiene todo bajo control. Y allí comenzó el hombre a trabajar, labró la tierra, fue diligente trabajando en una tierra que no era la tierra de él, pero mientras él estuviera en ese lugar, decidió no mantenerse ocioso, sin hacer nada. No se echó a dormir, no vivió de las dádivas de aquello que le habían recibido en esa tierra, sino que trabajó y anoté, sembró, pero no solo sembró, no mandó a nadie a recoger la cosecha, recogió la cosecha, y fue una cosecha perfecta, no le dio nada de pérdida. Todo el 100% de lo que sembró se le multiplicó. Ahora, ¿quién es el que hace esto? ¿Quién es el que hace que la semilla germine, que la tierra produzca frutos? Es Dios. Y la bendición de Dios estaba sobre Isaac. Y dice el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. La promesa de Dios sobre Abraham en Génesis 12:2, engrandeceré tu nombre y te bendeciré. Está con Dios manifestándole en la vida de Isaac cuando dice la escritura que enriqueció, que fue poderoso y su poder fue tan grande que siguió ampliando su trabajo. Ya no se encargó de sembrar y cosechar. El versículo 14 dice: y tuvo hatos de oveja y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Fue prosperado no solamente en la agricultura, sino también en la cría de vacas y en la cría de ovejas. Hermano, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y por supuesto Dios tiene tiempo para el cumplimiento de sus promesas.
Pero aquí lo esencial y lo importante es qué hago hoy o qué cosas tengo que sacar de mi mente para mantenerme confiando en Dios. Él nos escucha en tiempo aceptable. Él nos socorre en el tiempo aceptable. Dios es fiel a pesar de esos pequeños descuidos como el que tuvo Isaac en mencionar a Rebeca como su hermana. Isaac, podemos decir, que dudó, que no creyó que Dios lo iba a guardar en ese sentido. Cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios tiene un plan con nosotros, nada ni nadie podrá impedir que ese plan se cumpla. Es más, Dios no aborta sus planes. Dios se mantiene en sus planes así titubeemos. Dios se mantiene firme y Dios sigue trabajando en su propósito para con nuestra vida. En el caso de Isaac, Isaac hizo lo que tenía que hacer, pero también crió vacas, crió ovejas y tuvo hato de cada uno de estos dos animales. Y como respuesta a los filisteos que hicieron, le accionaron contra él con envidia. No lo halagaron, no lo felicitaron, ni siquiera le preguntaron: asesóranos a nosotros, ayúdanos, queremos prosperar como tú, sino que simplemente le tuvieron envidia. Y repito una frase que me compartió un buen hombre, ¿sí? O un buen cristiano, o un cristiano fiel y verdadero: la envidia es mejor causarla, pero no tenerla. Pero ¿cómo vamos a causar envidia? Aunque nuestro objeto no es causar envidia en la vida. Nuestro objeto es servirle a Dios, ¿sí? Pero es mejor causarla que tenerla. ¿Por qué Isaac prospera? ¿Por qué Isaac es bendecido? Por la promesa de Dios. Dios le promete en el versículo 3 que lo iba a prosperar. Y en el versículo 13, 14 y 15 dice que Isaac trabajó. 1, estás trabajando. 2, estás haciéndole seguimiento al trabajo. 3, estás recogiendo para administrar bien, cuidar y hacer buen uso de lo que estás produciendo. ¿Estás cosechando bien? Si estás recogiendo buena cosecha, Dios espera una buena administración. Dios espera que hagas todo como debe de ser. Y todo lo que hagas te saldrá bien. Es importantísimo resaltar a Dios por encima de todo. Alabar al Señor y adorar al Señor por encima de todo. Que el que dijo que bendice, cumple. Y nada ni nadie lo va a poder impedir. Por supuesto, pasan tiempos. En el caso de Abraham y su esposa Sara, con respecto al nacimiento de Isaac, duraron 25 años. Ahora, ¿por qué? Dios es el único que lo sabe. Dios sabe cómo trabajó con Abraham y con Sara. Pero en el caso de Isaac, en esta área de bendecirlo en todo, Dios fue mucho más rápido, aceleró los tiempos en el nombre de Jesús. Dios cumplió su palabra. Dios se mantuvo fiel a su palabra. Dios cumplió su propósito. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es como los seres humanos que incumplen lo que prometen. Él promete y cumple. Y las bendiciones Él las hace visibles. Muchas veces hay personas sin ánimo de ofender, sin ánimo de caer en estar hablando de las cosas negativas de otros para resaltar una buena enseñanza nuestra. Dios no necesita resaltar nuestra falla, pero Dios sí necesita que lo honremos. Y aquí le doy toda la gloria y toda la honra a Dios. Muchas veces en la vida práctica, hermano, hermana,
usted debe de preguntar a Dios si donde usted va a trabajar, si lo que usted está haciendo o los planes que usted está teniendo vienen de Él. Una vida dirigida por Dios es una vida que le pregunta a Dios qué debe ser y qué debe hacer. Una vida dirigida por Dios es una vida que está diligente en obedecer a Dios y en llevar a cabo aquello que Dios le mande hacer. Y allí caerá en gracia ante los ojos de Dios y verá la bendición que Dios tiene para su vida. Dios le declarará la bendición. Dios le mostrará todo lo que va a hacer a través de su vida. Dios va a cumplir y le va a prosperar al 100 por 1. Dios es fiel. Dios no es como los seres humanos. Dios no es como nosotros. Y ha de entender que su bendición se hace una realidad cuando Él cumple sus promesas. No debes nunca dudar de que si Dios te dijo algo, Él lo va a cumplir. Él lo va a ejecutar. Él lo va a hacer. Cuando Dios te manda una tarea, como en el caso de Isaac, le dijo, quédate en Gerar. A pesar de que Dios conocía el corazón de los filisteos, de que iban a tener envidia de Isaac, a pesar de todo eso, Dios sabe cuál es el mejor lugar para que te quedes. Dios sabe cuál es el lugar en que debes de estar. Y si estás en el lugar donde Dios dice, si haces lo que Dios te dice, si cumples su promesa como Él te manda de ti, Dios te bendecirá y Dios se glorificará. La palabra de Dios será un hecho y al 100 por 1 te va a bendecir en el nombre de Jesús. Señor, gloria a tu nombre. Te pido que esta palabra toque los corazones y las personas más necesitadas la cumplan. Muchísimas gracias, Señor, por tus promesas. Hay tantas promesas en medio de nosotros. Permite, Dios, que veamos tu gloria, que te manifiestes, Padre. Señor, te honro y te doy gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Tu palabra llega al corazón de cada hermano. Y que veamos que Isaac era un hombre entendido para esperar por la bendición. Y cumplido, Dios, en las demandas que le hacías. Muchas gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Al Cordero que fue inmolado sea la gloria, la honra y el poder. No desmayes, hermano. Cuando pienses que ya no crees, sigue creyendo. Cuando sientas ya fatiga, sigue creyendo, porque Dios es fiel. Aquel que prometió, cumplirá en el nombre de Jesús. Y en estos tiempos, Él ha prometido no desampararte, porque dice que no te dejará ni te desamparará. Así que a creerle a Dios y a mantenernos constantes en todo este tiempo, esperando de la bendición. En el nombre de Jesús. Que Dios se glorifique en sus vidas. Amén.